hay algo dentro del contexto que siento que está deteniendo mucho esto. O sea, realmente somos libres para pensar lo que pensamos. Exacto. Entonces, por ejemplo, siento que hay... Y esto es del último siglo, o sea, es... No. Como el Walter Jr. me quedé. ¡Qué zarra! No debían decir eso. Ibrahim Soya. Ibrahim Soya. Ibrahim Soya. Otra vez, la neta. Hola, comunidad inculta. Primer episodio de Inculto Podcast. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo Muy te bien. sientes emocionado? Demasiado emocionado, fíjate. Estoy emocionado el día de hoy por Bastante. nuestro primer capítulo. Ya, por fin. Pero esto no se llama Inculto Podcast porque, quiero decir la verdad, no había, o sea, en Instagram no nos dejaba poner Inculto nada porque ya estaba usado el nombre. Y pues Inculto 1, Inculto 2 se ve muy naco. No, sí, neta, Entonces no. pusimos .podcast, pero el punto es que no nomás sea un podcast, este es un movimiento, es una revolución, es una comunidad, es un nuevo partido político en ¿Qué? el futuro. Si 100,000 personas nos siguen, les prometo que nos hacemos un partido político y hacemos un giveaway con iPhones, un percherón y una Mac para el tercer lugar. Bastante hermosillense el giveaway. Exactamente. Vamos Qué por... asco. Joshua, primer capítulo. Primer capítulo de ¿Quién eres? esto. ¿Cómo estás? Inculto. Yo soy un joven estudiante. Por favor, béquenme. Pues traemos... una Quiero irme a beca. Canadá. Traemos un tema muy interesante el día de hoy. Y el día de hoy hablaremos de un tema por el cual han surgido gran cantidad de guerras y conflictos políticos. Un fenómeno tan complejo que el ser humano no ha logrado descifrar. La mayoría no sabe cómo funciona, pero siempre piensa que sí. Y no nos gusta cuando otros lo tienen y nosotros no. Aunque parece que estamos hablando de la libertad de expresión, el día de hoy hablaremos de las convicciones. La Convicciones. Hoy hablaremos de las convicciones y pues es un tema un poquito turbio, empezando bien. Entonces, Turbio vamos por a las definir guerras. qué es una convicción. Son ideas religiosas, éticas o políticas en las que cree una persona. Es una convicción. Es una idea, una ideología, pues creencias. Literalmente aquí el diccionario creo que es de la Real Academia Española, ¿no? Sí, man. Que pues dice que es una idea religiosa, ética o política en las que cree alguien. Y estamos, pues afuera de, ahora sí que de cámaras y de micrófonos hemos hablado que es imposible formar una convicción si no conoces el lado contrario de las Sí. cosas. Entonces en este episodio vamos a hablar de eso, de lo importante de hablar de lados contrarios, de conocer otras partes. O sea, no quedarte en una idea porque si no, no es una convicción. O sea, es no sé, algo que pues crees o lo que tú quieras, pero no estás convencido porque no conoces otras partes, pues. Entonces como Sí, que man. de eso vamos a tratar en este episodio, de creencias y pues así. Sí, mira, yo quisiera desmentir algo de volada sobre las convicciones, que es lo que hablamos el otro día. Que las convicciones muchas veces tienen más... Cállate. Aquí no dije nada, qué fakes. Que las convicciones tienen mucho más que ver con humildad que con firmeza, pues, por así decirlo. Que con absolutismo, pues, de lo que pienso es absoluto. O mi experiencia me ha llevado a que lo que pienso es absoluto. O sea, aplica en todos los contextos. O sea, y las convicciones se refieren a romper eso, pues, el aplica en todos los contextos, supuestamente. Es la subjetividad de que a lo mejor no aplica en el contexto de China, o sea, es que es muy difícil, por así decirlo, verlo desde Hermosillo. Y decir, en India aplica, o sea, es como el mensaje de levántate a las 5 de la Ajá, mañana. sí, exactamente. Puedes hacer, el pobre es pobre porque quiere. es la única Dile manera al de ser vagabundo millonario. que está afuera. Eso. A la vida. O sea, no se puede. No, Sí, no o le sea, aplica el pues. entonces, nomás quisiera dejarlo como plataforma eso, que las convicciones tienen mucho más que ver con flexibilidad, humildad, sumisión a escuchar a lo que te hace sentir muy incómodo y muy impotente a veces acá.
Pero eso es lo que forma una convicción. Y las Sí. convicciones, algo de lo que yo quiero aportar ahorita después de que hablemos, es que se reinventan siempre. Se van nutriendo, van transformándose, no me refiero a que son hipócritas y son incongruentes, sino que son reformadas, pues. Sí. Son constantemente reformadas. De hecho, la idea de hacer este espacio, y por eso decía al principio de que no nomás va a ser un podcast, o sea, ya sé, muchas cosas fueran de cura, pero, o puede que no. Sí se puede, ¿no? Pero, la idea de hacer este espacio es conversar con personas que piensan diferente a nosotros, y yo sé que, por ejemplo, tú, Carlos, Yochoa y yo, usted, y no sé, cada quien piensa diferente, tenemos diferentes perspectivas de la vida, somos diferentes, creemos diferentes cosas a lo mejor. Simón. Y van a venir invitados que van a creer diferente. De hecho, queremos precisamente traer personas aquí a este espacio que literalmente piensan diferente a nosotros. A lo mejor otras van a pensar igual en otras cosas, en otras situaciones, pero creo que es la forma en que nosotros como comunidad, como sociedad vamos a crecer, pues escuchando las propuestas, la forma de pensar de otras personas. Simón. Yo doy mi forma de pensar y entre los dos podemos llegar a algo. A lo mejor no, pero a lo mejor algo que me dices me sirve, pues. Entonces, como que ese espacio es el que queremos crecer. Sí, Simón. realmente es lo que se me hace interesante a mí de esto, pues la idea de poder escuchar otras ideas y yo poder de eso, como tú dices, tomar lo que realmente me sirva y lo que no, pues lo acepto porque es tu opinión y la respeto como tal. Si no me sirve, pues no la tomo ya, así de sencillo. Pero está bien porque me ayuda a forjar a mí un criterio diferente o a lo mejor un poquito más amplio para yo, pues ahora sí que formar de una manera más concreta la convicción que tengo en lo que yo esté creyendo, sea cual sea el tema, pues Sí. en general. Entonces, realmente sí es bueno abrirnos a escuchar otras opiniones, independientemente si son así 100% contrarias a lo nuestro. O sea, yo no pienso que está mal. O sea, Y está esta onda de la cultura de la cancelación, pues. O sea, la cultura de la cancelación que yo creo que vamos a tocar Y literalmente aplica pasado de lanza para las un convicciones. episodio totalmente Pasado de lanza. de este tema y es un poquito no complejo de entender, pero, o sea, es un fenómeno súper extraño que está pasando en nuestra sociedad en donde cancelas a alguien que parece que tiene un mensaje de odio o que no piensa igual que todo el mundo Simón. y que nos damos cuenta que hay muchas personas que no piensan igual que todo el mundo y son canceladas. O sea, te pueden cancelar por cualquier cosa y realmente no hay un intercambio de ideas. O sea, si cancelamos a las personas, yo sé que hay muchos mensajes que son dañinos y que hay, por ejemplo, hay mucho racismo, hay homofobia, hay machismo y todo eso. O sea, yo entiendo esa parte. Pero no sé, a lo mejor es algo que yo pienso. Yo creo Sí, que esas es personas... una competencia entre quién tiene la razón. Pues, Sí, yo creo que prácticamente, pues. necesitamos que ellos hablen. O sea, necesitamos que el racista diga algo para que como que materialice eso y rebote su idea y diga, oye, como que está raro. O sea, Ajá. no podemos decirle, no hables. O sea, necesita hablarlo y hablarlo conmigo, que a lo mejor, no sé, supongamos que tú, Joshua, eres racista y yo no. O sea, cuéntame. Qué raro porque eres negro. wow. Pero, vamos a ver, Gracias. supongamos, Carlos, que tú eres racista Ah, bueno. y yo no. Y es como que, o sea, está bien, háblalo conmigo. O sea, creo que queremos hacer como que, bueno, nuestro dicho es como que hacer un lugar seguro para conversaciones incómodas donde tú me puedes decir, no, es que los negros no sirven para nada. O sea, el Joshua no sirve para nada por su color de piel. Y yo, oye, pero pues yo creo que sí por esto. Y sí parece un mensaje de odio de tu parte. Pero la única forma de como que rebotar ideas en tu cabeza es que las expreses, pues que me las hables y así poder llegar a algo y tú dices, no, pues a lo mejor... Sí, es cierto, a lo mejor no estoy tan mal. Pero si te callamos totalmente, tú vas a seguir siendo racista en tu mente. No te van a cambiar Ujú. por cancelarte. Sí, luego el O problema sea, es no que- cambia a nadie eso, pues. Sí, sí. Yo pienso que hay veces que si no lo hablas y no lo expresas, eso después se transforma en una acción Sí, que exactamente. lleva a algo mucho peor que el simple hecho de haberlo platicado. Y luego en algún momento, hay una pues. historia que de una de las balaceras más fuertes o de las primeras que hubo en Estados Unidos de Colombia, creo que fue. Simón. Ujú. Y le plantaron a Marilyn Manson de que qué hubieras hecho con ellos, con los muchachos que hicieron la balacera, qué les hubieras dicho. Y Marilyn Manson dijo, pues los hubiera escuchado. O sea, no los hubiera condenado, no les hubiera dicho, o sea, esta persona que la satanizamos dijo, los hubiera escuchado, pero que a lo mejor escuchándolos ya era suficiente, a lo mejor no iban a balacear, eran racistas, eran personas que tenían problemas mentales, o sea, Simón. hay historias sobre eso, es Ajá. muy conocido el caso, pero a lo mejor si alguien los escuchaba, si no los hubieran cancelado y si lo hubieran escuchado, a lo mejor no hubiéramos evitado eso. Pues. Por ejemplo, yo traigo un dato parecido a ese. ¿Se acuerdan de cuando fue todo el pedo de la Legión Hulk aquí en México?
del vato de Ándale, Monterrey. ya por ni me acordaba ejemplo, de eso, por sí. ejemplo, eso. Es algo que yo estaba leyendo en otra Monterrey? vez. Fue en Monterrey. ¿No fue lo del niño? Sí, lo del morrito de Sí, lo del secundaria, morrito. que se Ajá, suicidó al güey, final. Y luego fue A la un video. bestia. Sí, güey. Y haz de cuenta, yo me Sana. estaba poniendo a pensar en eso, o sea, cómo la inclusión del grupo ese, porque era un grupo de WhatsApp acá, pues, o sea, la Legion Hall, que era un grupo de Insta, del WhatsApp y así, Oye, pues. pero ya no existe eso. Ya no existe, supuestamente. ¿No? Se me hace que duró como 6 meses. güey. Sí, se super canceló por los papás y así, pues. Pues o sea, sí. estuvo, Pues a huevo. fue muy Mendigos papás, güey. ¿Cómo crees No que hay iban a inclusión, hacer? Dejan expresar a su chaval. Acá, y el chiste, lo que a mí me rebotó mucho en la cabeza fue eso de la inclusión. Pues, por ejemplo, ellos hicieron un espacio seguro Es que se hizo fuerte el grupo por eso. para ese tipo de raza que tenía esas cosas que no podía liberar en cualquier grupo social o con los compas en la escuela. Que ahí lo soltaban y ahí maquinaban cosas y ahí se ponían los retos y ahí se ponían a maquinarlas. parte de algo, Ajá, pues. entonces se me hace impresionante, pues, por ejemplo, lo del Marilyn Manson. Los hubiera escuchado, o sea, porque un maestro... ¿Qué digo? Marilyn Manson es como que Sí, el pues, o mejor sea, ejemplo. tampoco del mundo. tampoco es echarle la culpa a los papás y al maestro que no lo escuchó, al niño. O sea, no sabemos el contexto completo de lo que pasó con ese morrito en específico que hizo Simón. eso. Pero es lo que me refiero, o sea, el lugar seguro pues para conversaciones Para poder acá, pues, expresarte, pues. ese tipo de cosas. Sí. Y se me hace importante. Creo que por eso, a lo mejor fueron 6 meses, pero pues fueron 6 meses de mucho impacto, ¿sabes cómo? O Sí, sea, y de que hecho, hasta el día de hoy yo me acuerdo, por ejemplo. También influye, digo, en otros capítulos, también en otros episodios, está planeado hablar de religiones y de Sí, man. cada religión. Literalmente queremos estudiar cada religión, cada postura. Si podemos conseguir gente que crea en ciertas cosas, si podemos conseguir un musulmán Digan. en Hermosillo, contáctate con nosotros. ¿Qué? ¿Me entendiste? Contracta, Si eres musulmán, contradícete. mándanos inbox, por favor. Si eres budista, también mándanos inbox, queremos platicar contigo. Y para ver diferentes posturas, pues, y conocerlos. Y tiene mucho que ver en religión, y sobre todo en México, que somos un país mega, ultra, recontra religioso, Simón. toda Latinoamérica, que estamos aferrados, esto es lo correcto, esta religión, y que pues la que más predomina es el catolicismo, ¿no? En México. Güey, qué chilo creer que un panda es increíble como en China. Es cierto, ¿Qué? no me puse a pensar eso. ¿Un qué? Que un panda es muy chilo, pues un animal acá especial, pues, ¿no? O sea, que tiene que... Hay pocos en el mundo, o sea, es por algo, güey. Ok. No entendí, creo. güey. Pero hablando de eso, pues sí, religiones. Pues sí. Bastante de acuerdo al tema. Volviendo al tema. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ya no sé, güey. Bueno, vamos a leer una. Miren, traigo mis notas aquí. Traigo mis notas porque por si pasan este tipo de cosas vamos Ajá. a leer unas definiciones, ¿ok? Bastante sabio. Vamos a leer unas definiciones mientras agarramos el tema otra vez. Religión, dice, conjunto de dogmas que no necesitan ser justificados, sino creídos. Qué importante. Ahí está la definición. Una religión es un conjunto de creencias o de disciplinas que no necesitan ser justificadas, sino creídas. Y la ética es disciplina racional, ya es algo que es justificado por la razón. Busca la justificación de los principios que propone. Súper diferente. Ujú. Religión no busca no se justifica, es como que esto creemos, esto dice nuestro libro sagrado, y obviamente no más estamos hablando de la Biblia, o sea, hay una infinidad de libros, cada religión tiene su libro sagrado. El Corán, y Los eso es lo que vikingos, un chorro de conozco. El raza. Corán y ya. El Corán, la Biblia y no sé. Y ya. La del mormón, güey. ¿Existe, verdad? Sí, Sí. sí existe. El libro. El de... El libro del mormón. El libro de Arturo Elías Ayub. Es el ¿No de los, sabes quién de los es, güey? emprendedores. Sí. El de pues Shark sí. Tank. Ajá. Tiene un libro, es Los de las Biblia mitologías. de los De los derecho, güey. emprendedores acá. ¿No? Sí, man. Sí. Los que usan zapatos de guarache, de chancla. ¿Cómo se llaman los? Estaba. De Charol. ¿Cómo se llaman los? No sé, la neta. Mocasines. Chancla. Ah, es la cierto, religión, es tienes cierto. que usar mocasines. Religión tienes que usar- italiana. Ah, ok. Y ya. tienes que leer el libro de Elías Ayub. Entonces, ellos no necesitan justificación para sus creencias. Ujú. O sea, una religión no necesita justificación. La ética busca que dentro de su razonamiento, su base es justificar los principios que propone. Y como la ética, o sea, creo que todos creemos que queremos vivir en una sociedad mucho más ética que religiosa. O sea, creo que todos pensamos eso, o la mayoría de las personas, porque al final de cuentas la religión, y no hablando de una específica, ¿no?
Igual, como les digo, en otros episodios vamos a hablar de Ajá. cada una y ver qué rollo, de qué se tratan. Ujú. Pero pues en ciertas partes han hecho daño y hemos visto pues como las cruzadas hicieron mucho daño, un chorro de cosas que han pasado por culpa de la religión, porque no necesita justificaciones, como que lo vamos a hacer, no se tiene que justificar, vamos a matar gente y los sacerdotes van a violar niños, no Sí, importa, mon. no necesita justificación, nomás Sí, o mandamos a sea, otro dicen país. mucho, por ejemplo, suele pasar eso de las cruzadas, pero los vikingos mataron mucha gente por Odín, o sea, y otras religiones, pues, o sea, un montón han matado gente porque sus fines son más justos los que los musulmanes, otros, pues también Un hemos montón visto también, muchos ejemplos. sí. Digo, y ese es un paréntesis, o sea, los musulmanes no, amigos, no son terroristas, no son terroristas, no crean eso, o sea, hay un pequeño porcentaje que es radical y eso lo hay en todas las religiones, pero realmente tienen principios morales de ayuda al prójimo, de Sí, mon. diferentes cosas, o sea, no es que sean racistas y racistas. ¿Qué iba a decir? Terroristas. terroristas, También hay- terroristas. No es que sean terroristas y yo creo que hay que quitarnos como Sí, mon. esa cosa de Sí, la cabeza que definitivamente. pues, en algún momento vamos a hablar. Y está bien impresionante porque la ética sí busca una justificación. ¿Y cómo vas a encontrar una justificación? Como rebotando ideas, que es lo que hablamos al Simón. principio, ¿no? O sea, de que comparando, o sea, qué onda, o sea, ¿por qué está bien lo que tú dices? ¿Por qué estoy yo bien? Y la ética como que hace una síntesis de la tesis y la antitesis, hace una síntesis para decir, bueno, esto es ético. Sí. Ujú. O sea, este valor es ético. A mí, por ejemplo, ahí en lo que dices, se me hace interesante que digas eso de comparar, porque hace poquito estaba hablando con alguien y me comentaba, o sea, que para tú poder comparar obviamente necesitas un punto de partida donde tú estés fijo. Por decir, si vamos a comparar, no sé, religiones, no en una mala onda, ¿no? De Simón. comparar, sino simplemente quiero ver qué piensa otra religión, otra creencia. Obviamente tu punto de comparación es, si tú eres cristiano, pues a lo mejor tu punto base es la Biblia. Si tú Sí. eres musulmán, pues tienes el Corán o lo que sea, pues. Pero el punto es que tú tienes que haber conocido primero, o sea, estar bien cimentado en eso. O sea, como que conocer una Conocer- base. Ajá, ¿no? conocer lo base de lo que tú estás creyendo, porque realmente de alguna manera si piensas, o sea, que quieres tú ya explorar otras ideas sin antes tener una base, pienso que a lo mejor te puedes así como que destantear o confundir muy Dispersar fácilmente. demasiado, pues, te Sí, dispersas porque o sea, demasiado. vas a ver otras ideas que a lo mejor algunas te van a parecer ¿Y similares, cómo otras decides diferentes. cuál va a ser tu base? Por ejemplo. ¿Cómo Pues, podrías decir cuál va a ser tu base? Ahí yo pienso que ahí ya entra el asunto de la convicción y esa convicción pienso que también viene desde un principio, pues por muchas cosas, como por ejemplo el contexto, Pues sí. tu contexto geográfico. O sea, tu no es como que si contexto- naces en México, no, tu base no puede ser el budismo porque está demasiado Ajá, lejos, no tiene exactamente, sentido. pues, exactamente, o sea, tienes un contexto que analizar Que primero. al final de cuentas, o sea, no lo decidimos, pues. Es como Ujú. que el contexto de nuestra familia lo pone, es como que esa es nuestra base. Ajá. O sea, la base de nuestras creencias son nuestra familia, nuestra cultura, el lugar donde nacemos. Sí, o sea, quieras o no, esa es tu base de creencias. Es tu casa, lo que has vivido, esa es tu base. Sí. Y de ahí partes a tus convicciones. Ajá. Porque Sí. lo que es impuesto no es una convicción. Ajá. Si Eso te sí. impusieron ir a la iglesia desde chiquito, no estás convencido de ir a la iglesia. Es cuando tú dices, realmente ya tienes la decisión de ir o no ir. Ujú. Ok, esa es una convicción, voy a ir. Sí. O sea, si te obligan, no es convicción, es obligación, es religión y todo esto. Y ahí es cuando, que partes de tu base, como tú dices, y ya de ahí vas generando convicciones de, ok, ya tengo esta base, dicen que es bueno tomar agua, pero allá toman Coca-Cola. O sea, ¿por qué va a ser, Sí. qué es mejor? Y ya te pones a tantear, ¿no? Una coca. O sea, como que la de Sinaloa. No. No. Ay. Y sí. Aquí encontré una información muy interesante. Vamos a ver, revisarla. Yo Dice, tengo otros datos. yo tengo otros datos, mijo. Yo tengo otros datos. Dice, durante la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la segunda mitad de los años 40, la libertad de creencias y la libertad de expresión, años 40, estamos en el 2021 Ponte nuevo. y todavía no existe. Y la libertad de expresión se convertirá en una de las exigencias y reivindicaciones constantes en todos los textos y actuaciones de las Naciones Unidas. O sea, que en la Declaración Universal de Derechos Humanos dijeron, o sea, la libertad de creencias y de religión y de convicciones es una de las cosas principales del pilar de la sociedad moderna, ¿no? Y en el artículo 18 dice esto, de esta misma Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o creencia. O sea, tienes el derecho de pensar, de tener la conciencia y de la religión que se te pegue la gana. Y esto tiene el derecho de que tú puedas cambiarte de religión. O sea, Sí. que si hay personas que no te dejan cambiarte de religión, te están violando tus derechos. Ajá. Así como y esto está bien importante, porque es como que lo de la cultura de la cancelación dice, Sí, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto a público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Ahí está, resumen, ¿qué está pasando? Tienes la libertad de creer, pensar y creer en la religión que se te pegue la gana. Tienes el derecho de cambiar la religión, nadie te puede Sí, imponer man. nada. Sí. Pero también tienes el derecho, y esto es lo que viene a matar la cultura de la cancelación, dice, tú tienes el derecho de expresarla. Puedes hablarla, puedes practicarla y puedes enseñarla. O sea, puedes predicar, como conocemos, ¿no? Que es un predicador, es aquel que, por ejemplo, agarra la Biblia y enseña acerca de la Biblia, o en el caso de los musulmanes, agarra el Corán y habla acerca del Corán. Es un predicador que agarra el libro sagrado y lo expresa. Y ahorita la cultura de la cancelación no está dejando hacer eso en las religiones. Ok. Y está como que quitando ese lado sagrado. Digo, como dijimos ahorita al principio, yo sé que había muchas cosas malas y nocivas de esto, Sí. pero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, tienes todo el derecho de expresar tus pensamientos, tienes todo el derecho de ser libre, tienes todo el derecho de predicar el mensaje que tú crees, incluso si eres ateo, tienes todo el derecho de predicarlo, tienes todo el derecho de decirlo. ¿Y por qué la gente se ofende? O sea, que Twitter, que Facebook, que Instagram te bloqueen por expresar que eres de cierta postura o de tal postura, es una violación de los derechos. O sea, Sí. según esta declaración, ¿no? Sí, man. Está muy, muy interesante. O sea, va en contra de la cultura de cancelación. Ajá. Entonces, también... Está bien chilo eso, la neta. O sea, tienes la libertad de hablarlo y de tener un culto. Y ahorita hemos, hablando de eso, de tener un culto, pues muchos se quejan porque la iglesia no paga impuestos, porque se le han regalado, ¿cómo se llama? Terrenos. Históricamente ha pasado, pues, Sí. y o sea, qué rayos. Y hemos visto cómo gente se enriquece y pues nos ayuda y todo este tipo de cosas. Digo, hay partes buenas de la iglesia que sí ha ayudado. Sabemos que son de los primeros que tuvieron, los primeros orfanatos, de los primeros hospitales, pues Sí, fue man. de parte de la iglesia. Y entonces vamos a hablar de esas tres libertades que son de pensamiento, de conciencia y de culto. Pues vamos a ir hablando de cada una de ellas. Vamos a ver la libertad de pensamiento primero. Dice, es el derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias. O sea, tienes el derecho de manifestarlas, Sí. de defenderlas y de propagar las opiniones propias. Esa es la libertad de pensamiento que habla la Declaración Universal, ¿no? De Ajá. derechos, Ujú. de derechos humanos. Esa es la primera libertad. Eso significa que cualquier persona, piense lo que piense, tiene la libertad de manifestarlo y de propagar las opiniones. Sí. O sea, no nos pueden bloquear ese canal, pues. Es que siento que ese es el mayor problema, creo yo, de la cultura de cancelación, porque reciben a quien sea, pero quien sea, el mismo quien sea, cuestiona ya adentro lo que están haciendo y lo cancelan, pues, o sea, es que no entiendes la visión, no entiendes la misión, no entiendes nuestros valores, etcétera, etcétera, prácticamente te reducen a no entiendes, en vez de decirte, es que lo hacemos por esto, o sea, y tratar de llevarte hasta el lugar a donde ellos supuestamente tienen su estándar mental, pues, o su estándar moral de lo que están haciendo. Entonces, siento que ese es el principal, se me hace problema de los gobiernos, de la cultura de cancelación, porque neta hay gobiernos, literal los gobiernos cancelan cosas, pues, o sea, Sí. supuestamente promueven la libertad de expresión, pero matan acá al periodista matan a este político, matan a este vato que está diciendo cosas en redes sociales, o lo neutralizan. O sea, ya la cancelación ya alcanzó a los gobiernos, o sea, y los supuestos movimientos de hoy en día quieren romper eso Que son y siguen pro cayendo, libertad, que son que pro son libertad pro libertad de y expresión, vuelven y no dejan, y tapan vuelven el a canal. caer en lo mismo. Entonces se me hace que esa es como Es una súper nocivo. una O sea, super súper nocivo. vertiente bien, O sea, bien imagínate- cortada, pues. Imagínate el futuro de esto. O sea, imagínate, porque cada movimiento obviamente está en contra de algo, ¿no? O sea, pro vida y pro aborto están totalmente en contra. Sí. Uno busca cierta cosa y otro busca cierta Simón. cosa, ¿ok? Y se odian entre ellos. Ujú. O sea, no, es que ustedes están mal y ustedes están mal, bla, bla. Ok. Cada persona tiene la libertad. O sea, el pro vida, la única razón de ser pro vida es porque, obviamente es por religión, ¿no? O sea, es porque son creencias. O sea,
ninguna persona pro vida o que yo conozca es atea. No sé, a lo mejor sí hay, ¿no? Pero la mayoría Sí, son creyentes, ¿no? Sí. Y eso es por diferentes cuestiones. Y el pro aborto es lo que estamos hablando, súper libertario, súper libertad de Sí. expresión, todos tienen sus derechos, bla, bla, la mujer tiene sus derechos sobre ellos. Ok, los dos opinan diferente, pero ¿por qué cancelar uno al otro? Es como que yo pienso esto, yo pienso aquello, y si Pero a tenemos lo mejor tú estás bien y a lo tesis- mejor tú estás bien. es tesis y antítesis literalmente. Sí. Tenemos que como sociedad llegar a una síntesis. Necesitamos llegar al diálogo, necesitamos a conversar. Y yo creo que es lo que no se hace, es que nomás estás mal, señalan lo malo, pero a ver, vamos a ponernos a platicar. O sea, ¿por qué Simón. piensas eso? ¿Por qué yo pienso eso? Vamos Sí, a llegar a es algo. ponerse a la defensiva, pues, de... Y están cancelando Ajá. personas. La siguiente libertad está bien interesante y es la libertad de conciencia. Fíjate lo que dice. Facultad de profesar cualquier religión sin ser inquietado por la autoridad pública. O sea, libertad, sí. que hablamos ahorita, libertad de pensamiento, que tú puedes pensar, creer y profesar lo que tú quieras. Ujú. Pero la de conciencia es que tú puedes creer en cualquier religión sin que la autoridad te oprima. O sea, y eso es, por ejemplo, en Estados Unidos, literalmente hay una opresión gigantesca sobre los musulmanes, Sí. pero inmensa. O sea, Sí, o sea, obviamente sabemos cosas históricas que han pasado, y si le escarbas un poquito te vas a dar cuenta que Estados Unidos tuvo mucho de la culpa en eso, ¿no? Pero pues, luego hablamos de eso. No me maten, por favor. Narcos, por favor. FBI. Gracias por ver el único Todo bien con capítulo ustedes. del Se podcast. acabó. Todo bien con ustedes. todo bien con Estaría muy ustedes. interesante que si me mataran. Ah, Primer capítulo Muerto. monetiza a lo estúpido. O sea, se hace súper viral. O sea, el Cultura de la mártir. cancelación. Mártir, así. Sí, exactamente. Pero no lo hagan, por favor. Entonces, por la autoridad pública no te puede oprimir en tu religión ni en tu forma de pensar. Y es lo que está pasando literalmente ahorita. O sea, vemos en Estados Unidos eso, vemos en Medio Oriente lo contrario. El Estado Islámico, los musulmanes, no puede ser cristiano, no puede ser católico, no puede ser nada, porque los están matando literalmente. O sea, conocemos historias en donde misioneros cristianos han ido y han sido asesinados por musulmanes. Sí, Les man. han cortado la cabeza, les han aplastado por aplanadoras, literalmente. Entonces, en Corea del Norte está súper feo eso. Entonces, sabemos que la ONU, a nadie le importa la ONU, ¿no? Y no hacen absolutamente nada. Pero, según los derechos Sí, pues a universales, la ONU no le importa, la neta. ajá. según O los sea, no derechos, hacen, no eso. hacen nada, pues no hacen nada, la neta. con lo de Israel y Palestina y la ONU, ya, Sí. ya no hagan nada, por Vietnam, favor. moda. Ya no hay agua, hay Ya, sequía. Abrazos, no balazos. Y pues no hace nada al 5G. respecto, obviamente, como la Organización Mundial de la Salud en la pandemia. Pero se supone que pues, la autoridad pública, los gobiernos no deberían de oprimir esto. Y la tercera libertad, la libertad de culto. El derecho de practicar públicamente los actos de la religión que cada uno profese. Inculto. Esta libertad se considera integrada dentro de la libertad religiosa. O sea, tú tienes el derecho de expresar públicamente tu forma de pensar, tus pensamientos Sí, y pues tu religión, ¿no? Ujú. Que es otra vez lo que estamos viendo. Y como que esta cultura libertaria, progresista, lo que tú quieras, está haciendo lo mismo que en algún momento la religión le hizo. O sea, en algún momento la religión no te puedes expresar, o a la mujer. O sea, la tenían abajo, no, el hombre es mejor, el hombre es mejor, el Sí, hombre es mejor. sí, la cabeza Sí, y todo el asunto. y esto estaba súper nocivo, estaba súper mal. Pero como que ahora se está cambiando. Y no digo que el feminismo esté diciendo, no, la mujer es mejor, el hombre es menor. No estoy hablando de eso, sino que como que estamos tapando, y es nuestra generación y la de abajo, los más grandes, ¿no? Como que estamos tapando lo mismo que nos hicieron a nosotros. Pues es como Sí, una man. venganza, literalmente. Ajá. O sea, no estamos progresando en absolutamente No nada. está promoviendo, Va a pasar el mismo no ciclo. se promueve realmente la igualdad Sí. o el punto, la síntesis, por así decirlo, entre la antítesis y la tesis. No se está promoviendo la síntesis, sino se está promoviendo pues hacer que la tesis cancele la antítesis o que la antítesis cancele Y estamos la tesis. polarizando absolutamente todos los temas. Y se va a repetir siempre esa misma historia. Exactamente. O sea, en algún punto otra vez, como Sí, dices tú, pues, o sea, ahorita es el feminismo que se va a levantar, o bueno, Y es cualquier lo movimiento, mismo, o sea, ¿no? es muy triste Se va a que la levantar. gente reduce las convicciones a acciones, o sea, que la lleva al límite, o sea, puras acciones, porque las acciones van a cambiar, y no es cierto. O sea, si actúas, no siempre cambian las cosas. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Porfirio Díaz, por ejemplo, o sea, vino y quiso arrasar
con acciones y radicalismo en muchas cosas. Pero México volvió a lo mismo que era antes, o sea, era igual, o sea, la incongruencia, o sea, prácticamente fue un proyectil para impulsar un chorro de cosas, pues. Sí. Que es un tema mucho más extenso y abarca muchos más contextos, pero eso es prácticamente, o sea, es cuando llega una autoridad o alguien a decir un absoluto y prácticamente impulsa el descontrol de lo que ya venía pasando antes, pues. Y Sí, eso de siento hecho, que explota y todo. tocando pues. porque mencionamos feminismo, pero no. El feminismo no está en contra, no es una síntesis de una antítesis, porque literalmente el machismo no es una forma de pensar. O sea, el machismo Ajá. es súper nocivo. Todos sabemos que está mal. Sí, man. Y de hecho, el feminismo es el que ha ayudado a levantar a la mujer, el que ha ayudado a Sí, que mon. tengan derechos, el que ha ayudado a muchas cosas. Simplemente creo que debemos llegar a un punto en el que no estemos cancelando a las personas. Simplemente eso. O sea, que todos puedan expresarse. Que no las cancelemos pues, a las personas y que necesitamos llegar como sociedad a platicar y a dialogar las cosas. Y que muchos de estos gobiernos, y nos hemos dado cuenta cómo, y en el caso del feminismo, no las escuchan. O sea, y hay por ejemplo, muchas personas le dicen que en algún tema también, en otro episodio vamos a hablar de este tema de feminismo con personas que sepan de verdad que literalmente los Sí. hombres no tenemos sentido de que hablemos de feminismo, o sea, va a haber mujeres, Sí. pero literalmente ya han intentado de todo y he visto mucho en redes sociales de que le tiran, no, es que esas no son las formas, pero ya intentaron de buena forma, ya intentaron con canciones, ya intentaron haciéndolo Expresiones bien, haciéndolo mal, artísticas. Ajá. entonces, y aquí el que está cancelando, pues literalmente es el gobierno, es el que no quiere dialogar, ¿no? Es el que no Ajá. quiere decir, ¿sabes qué? Pues vamos a escucharlo. Y es algo muy parecido, por ejemplo, a lo que, en teoría, a lo que pasó en Colombia, ¿no? Que se tienen que marchar, y bueno, lo de Colombia fue horrible. Y hasta ahorita como el que el gobierno está dialogando, ¿no? Pero, o sea, y si vamos a la autoridad pública otra vez, o sea, Sí, mon. está frenando como las creencias, las convicciones de las personas no está dialogando, ¿no? La autoridad pública. Entonces yo creo que va más en ese sentido y que son los que pueden hacer algo al final de cuentas. Entonces, sí, bueno, en otros episodios vamos a hablar puntualmente de cada tema, pero lo que queremos, yo creo, es que se planteen sus convicciones, se planteen por qué creen eso, Cuestionen. sus verdades, Literal. cuestiónense, y porque es la única forma de creer en algo. O sea, cuestionante. De hecho, esta cultura de la cancelación no puede, o sea, la única, y eso es para los que creen, los que tienen fe o los que creen en alguna religión. Piensen en esto, es que la única forma de que las personas tengan una fe es que hay una libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión es imposible tener fe. O sea, no puedes, porque la fe, o sea, es creer, o sea, tener la libertad de creer en ciertas cosas sin justificación, como lo vimos ahorita, o sea, la religión, sin justificación, porque crees y pues es muy tu rollo, está bien. Pero si no hay libertad de expresión, y creo que las religiones, tanto cristianos, católicos, musulmanes, Sí, las man. más grandes, los judíos, los más grandes del mundo, tienen que luchar para que cada persona se pueda expresar, para que así más personas puedan tener fe, si es lo que ellos buscan, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, porque también algo que yo estaba leyendo y se me hizo muy interesante es cómo las convicciones forman la integridad de una persona, o sea, como que es parte de tu esencia esa convicción y pues ahora como tú dices, o sea, si no tienes tú la habilidad o pues la facultad o la libertad de poder expresarte, o sea, es reprimirte a ti mismo, pues, porque esa misma convicción es lo que a ti te permite, pues, te permite ser tal sí, cual como expresar. persona. Esas cosas de las que estás convencido son las que expresas en la sociedad. Exactamente. Y es lo que también me estaba planteando ahora, así como que en un viaje bien astral, así yo dije... De ayahuasca. Sí, así, algo así, o Qué sea... rico. Capítulo, como si- episodio 52 con ayahuasca en la mesa. O Algo sea, bien. wow. No, pero, o sea, ¿tú qué piensas acerca de... O sea, las convicciones forman a una sociedad o una sociedad forma las convicciones de una persona? Pues es que está complicado, porque es lo que le hablamos ahorita. Cuando tú naces dentro de un círculo cultural donde ya están las convicciones establecidas en tu familia, por ejemplo. Ajá. Y en ese punto, esas verdades, esas creencias, pues ya las traes. O sea, las heredas, por así decirlo, esas formas de pensamiento. Y hay personas que nunca se cuestionan y siguen con eso. Toda su Ajá. vida. Y ya. Y se mueren ¿Y qué pasó ya. ahí? Pues su contexto, su cultura formó eso. Pero hay personas, y que creo que es lo que queremos lograr, y es que cada persona que nos escuche llegue a ese punto donde diga, ok, yo quiero formar mis convicciones.
Me torcieron. Yo quiero conformar mis propias convicciones y ahí sí va a seguir siendo influencia de la cultura y del contexto, mon. obviamente, pero ya va a ser como que algo más tuyo. Y creo que eso tenemos que llegar a algo más mío, algo más de tuyo y ocho, algo más tuyo. Sí. O sea, que cada quien forme lo nuestro. Pero al final yo creo que sí el contexto pues afecta muchísimo. Es que siento que hay algo dentro del contexto que siento que está deteniendo mucho esto O de sea, las- realmente de las somos convic- libres para pensar Ajá. lo que pensamos. Ujú. Exacto. Entonces, por ejemplo, siento que hay... Y esto es del último siglo, o sea, no- Como el Walter Jr. me quedé. ¡Qué zarra! no debían decir eso. A la bestia. Vean el penúltimo capítulo de Breaking Bad, está otro pedo. Entonces, a lo que me refería era, siento que hay algo dentro del contexto muy tóxico de acuerdo a las cosas que ya leímos de la ONU y supuestamente que hay libertad en ciertas cosas. Siento que desde el momento en que, desde contexto papás, hay un límite en ese asunto. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí siendo pues chiquito, hay demasiados lugares por donde entrar, pues. O sea, cualquier convicción, cualquier idea, cualquier Yo lo que pensé sea. que literal. No, o sea, uno, o sea, Ay, no. tan simple como, por ejemplo, un niño de 6 años que se junta con otro de 10 y escucha malas palabras. O sea, las va a decir y va a pensar que no está mal. ¿Por qué? Porque escuchó al mayor. Un día decir- vamos o sea, a invitar al Jeremy aquí. Vamos a invitar al Jeremy. ¿Tu hermano cuántos años tiene? Va a cumplir 8. Ah, lo vamos a invitar. Entonces, Aquí. siento que desde ese lugar, o sea, hay un problema y parte de eso, pues, yo creo que es el 70-80% que involucra a los papás y el 20%, o sea, lo que ven en televisión, lo que Sí. ven en lo que sea. Entonces, siento que... ¿Estás diciendo que la televisión influye en tu pensamiento? Sí. La neta, sí. ¿Y qué ves en la televisión? El internet. ¿Estás viendo La Billy Rosa de Mandy. Guadalupe? Billy Mandy veía. Billy Mandy. Bueno, Park. es que era demasiado bizarro, güey. Por eso estamos Sí, como sí, estamos, No, güey. ¿sabes qué está peor? Happy Tree Friends. Fue mi otra vez. infancia, güey. Ajá. Somos la generación que vio un carrito en un caminito y luego se le apareció el exorcista, güey. Y no sé Eso cómo... cambió todas mis convicciones. ¿no? Estamos mal, Me güey. hizo Y en creer ese en momento ya no confiamos en la carretera. Por ejemplo, y eso, te o quedas sea, dormido en la carretera de Santana esas y casi cosas que, mueres. por ejemplo, fantasmas o que es muchísima la gente, hay gente que no, yo sé, no generalizo ni nada, pero a nivel macro es muchísima la gente que comienza a creer en Dios y cosas así por cosas como fantasmas Claro. o videos de Dross acá. Pues sí, pues más vale que Entonces, siento no que vayas ¿Sabes siendo- cuándo empecé a creer en Dios yo? Cuando empecé a madrugar. a que madruga. Dios lo ayuda. Así es. Entonces, yo siento que desde el punto de papás, o sea, que gobierno, y sí es cierto, o sea, el contexto geográfico abarca todo eso, pero siento que dentro de la profundidad de lo que dicen los papás, lo que dicen los maestros, lo que dicen los niños más grandes que con los que sales de repente en la calle, o los que dicen los niños de tu edad, siento que, o sea, es como si, tampoco lo quiero satanizar, por así decirlo, no quiero verlo como una contaminación, pero siento que es casi inevitable promover la convicción, por ejemplo, desde chiquitos, pues. Es toparte Es que con pared de pensar, grande, pues. Es pensar justamente que somos seres individuales. Ajá. O sea, yo soy un individuo y creo y soy yo un ser solo. Y la neta es que no es así. Ajá. O sea, No, es que somos eso es una sociedad. sociales, somos una sociedad. Simón. El individualismo es una totalmente mentira. O sea, no eres... O sea, por ejemplo, y es algo que yo siempre digo, es que no eres 100% responsable de todos tus errores, ni 100% responsable de tus éxitos. Porque, ok, te graduaste. Ah, sí, qué chilo. Pasé el examen, hice una maestría. No la uso para nada. Lo vamos a poner en contexto de eso. Lo vamos a poner en contexto de eso. Está en proceso. La tesis. Tranquilo. Pero, por ejemplo, ok, Carlos, terminaste tú una maestría, ¿no? Ajá. Pero ¿estás de acuerdo que hubo un contexto donde tus papás te ayudaron, donde te dieron la oportunidad, o sea, a lo mejor un niño no tuvo una oportunidad de estudiar Ujú. y, oye, ¿por qué tú no tienes un título universitario? Pues es que no es 100% responsable de eso. O sea, tenía Ajá. que vender chicles en la calle. Entonces, ¿somos responsables totalmente de nuestros éxitos? Pues claro que no. Porque tuviste una familia que te proveyó ciertas cosas. O a Ajá. lo mejor no tu familia, tus papás, no sé, murieron. Pues tuviste una abuelita que te ayudó. Ajá. Tuviste cierta ayuda. Exacto, pues. Y tuviste cierto éxito. Incluso Un si entrenador. naciste huérfano o lo que sea, hay un orfanato que te recibió, o sea, literal, Y es no una se libra a nadie, desigualdad. pues, no se libra a nadie.
Es una desigualdad en la que no todos somos responsables, o sea, no todos podemos tener éxito porque a lo mejor pues naciste en un orfanato, Sí. como tú dices, y hay gente que sí, pues hay historias de éxito, lo que tú quieras, que hayan salido de ahí, pero muchos no, o sea, la verdad es que no. Y la mayoría que tuvieron una buena familia, con buenos padres, que ganaban pues un salario promedio, una media clase, pues van a terminar una carrera. O sea, Ujú. Simón. y entonces eres responsable de tu éxito, pues más o menos. O sea, no 100%. Sí, tuviste muchas ventajas, pues, o sea, por Exactamente. sobre otras personas, es la realidad. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el concepto del individuo Ujú. somos una sociedad. Sí. O sea, yo por cómo me ayudó él a formar la persona que soy. Sí. ¿Cómo me ayudan ustedes para formar la persona que soy? ¿Por qué terminé mi carrera? ¿Realmente fui yo o realmente hubo un respaldo de mi familia? Ujú. Entonces, pues Sí, replantear y, eso, ¿no? y realmente es muy importante la sociedad dentro de tus convicciones porque, por ejemplo, yo estaba viendo, las convicciones son en cierta parte una carga, parte de esa creencia viene de una carga emocional muy grande en ti que te hace pues eso, pues creer en eso, a pesar de que a lo mejor los datos pueden ser... Tengo otros datos. Ajá, tengo otros datos que dicen todo lo contrario, pero de todas maneras sigo creyendo en esto, porque en ese sentido yo pienso, para mí no existe nadie con una convicción más grande que un fanático del Cruz Azul. O sea, Exactamente. un vato Casi gana la que final, ve, la América, ve- no has visto el estadio de llega la a la América, final güey. cada año, o no cada año, pero o sea, llega a la final seguido. Y el fanático de Ya- Cruz ya Azul, es ¿qué mayor piensa? de edad. ¿Qué piensa el fanático? Este es el año. Güey, han perdido un chorro de finales. O sea, tus datos son todo lo contrario a lo que tú piensas. Güey, pero qué ¿sabes qué? zarra Sigues está pensando eso, que este es el año. ¿Por qué? Porque esa es tu convicción con tu equipo. No y es puedo, una güey. convicción que viene Pobre Cruz también Azul. de la sociedad que es el montón Este de es el año. fanáticos de Cruz Azul que se Vamos a están hablar del apoyando entre fenómeno, este es el año. sí. Exactamente. O sea, ¿cuántos eso nos es muy hemos metido en interesante, güey. este es el año donde me voy a graduar, este es el año donde voy a conseguir trabajo, este es el año donde me voy a casar. Donde me voy a ir a No Canadá. es cierto. Les voy a decir, este no es tu año, Hay amigo. que sacar una estadística de cuántas veces Este que no alguien... es tu el año. pesimismo a Mientras todo lo más que da. rápido lo creas y más rápido te convences de eso, Va a ser tu año. Va a ser mejor. Sí, va. La única forma de que sea tu año es que entiendas que este no es tu año, te lo prometo. O levántate a las 5 de la mañana, Arturo Iracelu. Mientras más temprano te levantes, 4. vas a ganar más dinero. Exactamente. Es El la única banco te manera da de ser intereses. millonario. Ajá. Si te levantas de las 6 de la mañana para atrás, te dan creo que 14% de interés en un banco. Por ahí. No voy a decir Arturo nombres, les ayuda. no voy a decir nombres porque pues, no, ¿verdad? Pero no nos patrocinan. Pero está muy bueno eso. Mientras más temprano te levantes, muy bueno. Entonces sí, pues convicciones. Esto fue el episodio de hoy, episodio número 1 de Inculto. Y pues si tienen alguna Inculto. recomendación que quieran, ¿sabes qué? Inviten a esta persona. Estamos en Hermosillo, Sonora, por favor. Entonces no es como que la gran ciudad de superestrellas. Pero Sí es. sí hay gente muy talentosa. De hecho, hay mucha gente muy talentosa de aquí de Hermosillo que se va a otras partes porque pues aquí no está como que la gran industria de muchas cosas. Pero ojalá podamos llegar a eso como ciudad en algún momento. No tiene nada Sí. que ver con el capítulo ni nada. Pero si quieres, dices, inviten a esta persona o hablen de este tema. Es más, pon un comentario con una palabra que dice, hablan de este tema y pon, capitalismo. Sí. Socialismo, no Así. sé. Sí me Carros. entendieron. Mercadotecnia, diseño gráfico, no sé. Pon la palabra y Marketing. vamos a hablar de ese tema, porque no tenemos tantas ideas, la verdad. Sí. Ajá. Entonces, nos Guitarras. vemos. Espérate, quiero decir algo. Estoy muy feliz porque este capítulo sale el 1 de junio. O sea, se supone que hoy es 1 de junio. Y es lunes 1 de junio. O sea, me ayuda porque soy obsesivo compulsivo y estoy muy feliz de que va a salir el lunes. Y el lunes es día 1. Era un paréntesis gigante. Pero en teoría la semana empieza en domingo. ¿Quién dice eso? Cállate, güey. No es cierto. Qué pedo, Sí, según quién, güey. Según quién. Vamos a hablar de un tema de eso. Entonces, nos Domingo. vemos el siguiente Inculto. lunes en el episodio número 2. Y chao, incultos. Nos vemos. Bye. Se puso raro.